Alerta en C5N. Sobreseen por tercera vez al exnovio de Marianela Rago y la causa por su crimen vuelve a foja cero. Marianela Rago Zapata, estudiante de periodismo fueguina, fue asesinada en el año 2010. Fue encontrada apuñalada dentro de su departamento del barrio de Valvanera. Su novio fue sobreseído por tercera vez y no podrá volver a ser investigado. Y la causa, de esta manera, vuelve a foja cero, pese a que en la escena del crimen hallaron una huella digital y un ADN que podrían ser del asesino, ya que fueron cotejados, tanto la muestra de ADN como la huella dactilar, con todo su entorno, descartando que se trate de alguno de ellos. Si bien la abogada querellante Verónica Sichi presentó una apelación a esta decisión y hay una audiencia oral en la sala sexta de la Cámara del Crimen para el próximo 12 de marzo, la fiscal Sánchez no apeló la medida y, según confió a la agencia de noticias Telam, una fuente judicial con acceso al expediente, el sobreseimiento de Amador va a quedar firme y la causa va a volver a foja cero. En otra oportunidad, nuestro compañero Paulo Cablan tenía la posibilidad de hacerle una entrevista a quien durante mucho tiempo se convirtió en el sospechoso número 1 de este crimen, que es el exnovio de Marianela, hoy sobreseído por tercera vez. Vamos a repasar esa entrevista porque es muy valiosa, lo que contaba, lo que decía, la reconstrucción que hace del hecho, los detalles que puede aportar, e intuimos que este relato que le hace nuestro compañero es el mismo que en varias oportunidades tuvo que hacer primero frente a la policía y después frente a la justicia. Pero ahora ya sabés lo que le pasó. ¿Pudiste pensar que pudo haber pasado? ¿Por qué? Esa pregunta no te la responde nadie. Porque a menos de que yo tenga la gracia divina de sentarme con una persona y preguntarle ¿por qué mataste a este ser humano? Esa pregunta dejé de hacérmela sinceramente porque me estaba haciendo mal. Hay mucha gente que te acusa a vos, de hecho hasta el día de hoy te siguen acusando. Tenés falta de mérito, sí. Estás cerca del sobreseimiento. Mucha gente también no dijo... pruebas, pero hay muchos que te siguen acusando. Mucha gente dijo, qué raro que sos chico, que te han acusado de algo tan horrible y vos no sos capaz de salir a decir nada. Yo no necesito salir a decir nada, señor. Fue la única respuesta que tuve mientras que estaba ahí adentro. Porque una cosa es que un oficial de policía te diga una cosa, desde su punto de vista de policía, que un oficial penitenciario que tiene 15 años de experiencia y te diga, che, yo he visto mucho en esto, ¿y qué te pasó? Hay mucha gente que ya pasa al otro punto. Bueno, vos fuiste, contame cómo estás. Señor, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo hace una persona para empezar a experimentar el duelo primero solo? Que le pueda en algún momento hacerle acordar que hay alegría y vida todavía. En un calabozo, desinformado, porque la idea es que como yo detenido no se me puede informar de nada, y al mismo tiempo la única cosa que yo sé es la degollaron. Yo estuve arrestado, estuve detenido, estuve en prisión. Yo no fui, y lo puedo seguir diciendo, no fui. Yo tenía un calor acá adentro, me decían, vos no tenés frío. Yo me crié en un lugar frío. Ahora, frío como el que siento adentro hoy, no, porque la verdad que el lugar está frío, yo no estoy frío, un poco, no. La jerga. Se te acerca un tipo que le tenés miedo, porque la verdad que le tenés miedo, y te trata bien un día porque tenés un paquete de galletitas más o menos, y a los 2 o 3 días te empieza a decir, para que vos te sientas más cómodo con cómo estás viviendo, con ser más preso, te empieza a decir asesino. Y te lo dice en chiste, para que el resto también afloje un poquito el tema de que no te hablan, de que te dejan de lado. Bueno. En la cárcel te decían asesino. Mata asesino, mierda. Mierda fue una palabra muy, muy común. Cuando hubo momentos de... Una cosa es decir morbo y otra cosa es decir... no son guarangadas, son las cosas espeluznantes, ¿no? Que se me dijeron, cómo se burlaban del hecho. Este caso, que es un verdadero enigma, insistimos porque hay una huella dactilar en una gaseosa, Paso de los Toros Pomelo, una lata de gaseosa, una huella dactilar completa y un rastro de ADN que no coincide con ninguno de los que estuvieron en el departamento aquella noche, o por lo menos
de todos los identificados que estuvieron en el departamento aquella noche. Y se llegó a cruzar ese ADN encontrado en el departamento con el de Lucas Ascona. Tenés en su razón, momento sí me acuerdo. se cruzó el ADN porque como Ascona había atacado en una zona relativamente cercana, Sí. supusieron que a lo mejor podía ser y cruzaron los datos para sacarse la duda. Por supuesto que dio negativo. Claro, porque en su momento la cantidad de puñaladas que le asestaron a Marianela hacían suponer o presuponer que allí había algo de lo que periodísticamente mal llamamos pasional, a donde podía haber una vinculación directa entre ese asesino, la manera en que mataba y esa víctima. Cuando fue el caso de Nicole, también muerta de varias puñaladas, y luego se confirma que ese asesino era un asesino que nunca la había visto antes y que había matado por otros motivos, hizo suponer que lo mismo podría haber sucedido con Marianela. De hecho, la autopsia determinó que Marianela murió degollada y que el asesino le dio 23 puñaladas. Un ataque similar al que había sufrido la estudiante chilena Nicole Cesarego Borges, solo que varios años después, con una cuchilla como la que desapareció del cajón de la cocina de la casa de la víctima, en este caso de Marianela, y no con un bisturí como utilizó Ascona. De todas maneras, la fiscal se quiso sacar la duda en aquella oportunidad y cruzó los ADN. Aquella madrugada del domingo 27, esta estudiante de periodismo, oriunda de la ciudad fueguina de Río Grande, había organizado en su casa una especie de previa, de donde amigos del sur argentino, conocidos de ella, fueron a jugar a las cartas a su casa y después fueron al boliche El Bárbaro, en el barrio de Palermo. Esto queda en Cabrera y Anchorena, donde ella fue vista por última vez alrededor de las 8. Y desde entonces es un gran misterio. Todos los cañones de la investigación apuntaron a Amador. Siempre. No porque haya habido en su contra grandes pruebas, sino por lo que su entorno comentó de lo tormentosa que había sido la relación. Pero la investigación nunca pudo determinar ninguna relación entre la muerte de Marianela y Amador. Bueno, que ahora ha sido sobreseída por tercera vez y entendemos ya va a quedar definitivamente fuera de esta causa. Marianela fue hallada asesinada por su propio hermano. Ella alquilaba el departamento y vivía con él, con el hermano, que llegó preocupado porque el día anterior ya ella no había ido a ver con sus amigos el partido de Argentina que le ganó 3-1 a México por los octavos de final en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Así que ya ante esa ausencia de la joven, en esa cita que se habían dado varios amigos, imagínense, todos estudiantes, era una verdadera... Era un motivo para estar todos juntos. Marianela no había llegado. Por tal motivo, el hermano vuelve al departamento que compartía con Marianela y se encuentra con la peor de las escenas. Y me acuerdo más en la vinculación o en la sospecha que los dos casos, tanto el de Nicole como el de Marianela, podían estar vinculados. Era que había ciertas características físicas incluso entre las dos jóvenes estudiantes, y precisamente esta segunda, el lugar a donde vivían era relativamente cerca y el hecho de que eran precisamente estudiantes. Entonces por ahí se pensó en algún atacante serial que pudiera buscar o acechar víctimas con características similares, que de hecho las tienen. Ahora los investigadores, y ya desde hace un tiempo, desde que no encontraron pruebas contundentes en contra de Amador, mientras vemos la lata, de todas las que se ven sobre la mesa es la verde, la que tiene la huella dactilar, creen que Marianela o conoció a alguien en el Bárbaro, situación que no fue descrita absolutamente por ninguno de los testigos. Nadie la vio con alguna persona aquella noche, o por lo menos de sus conocidos, o que fue interceptada por alguien en la calle, que entró con ella al departamento esa mañana, que la asesinó y que se llevó, fíjense lo que se llevó, porque hubo un robo detrás de esta muerte, se llevó un reproductor de DVD, la computadora, la laptop de la estudiante, el juego de llaves, porque salió con las propias llaves del edificio, y un teléfono celular. Ese fue el botín que se llevó alguien que degolló al estudiante y le pegó 23 puñaladas. Ahí estábamos viendo en una de las fotos que muestran la escena del crimen, un cajón abierto de la cocina, desde donde el asesino extrajo este cuchillo que usó
como puñal para asestarle 23 puñaladas y después degollarla. Fue encontrada por su propio hermano y ahora me imagino que la investigación, digamos, con el sobreseimiento en tercera oportunidad de su exnovio no termina ahí. No es que nadie va a seguir investigando quién pudo haber asesinado a esta joven, sino por el contrario, es más bien ampliar ese rango de búsqueda en quiénes podrían haber estado esa mañana con ella. De hecho, todos señalaban a Amador, de su entorno, señalaban a Amador, pero no hubo pruebas en su contra, pero no es la única pista. No es la única pista, solo que algunas de ellas fueron descartadas en su momento y existe la posibilidad de que vuelvan los pasos sobre algunos de los individuos que fueron señalados en su momento, incluso algunos de ellos cuyo nombre y apellido no están en poder de las autoridades, pero sí tienen descripciones físicas, situaciones, trabajos y cercanía con la realidad. Amador estuvo preso 2 semanas, pero luego fue liberado porque nunca pudieron ubicarlo a la hora del crimen en la casa de Marianela. Y ahora definitivamente esta causa vuelve a foja cero. Va a ser una